noches, bienvenidos una vez más a Huellas de un siglo. El 15 de enero de 1944 a las 20:52, San Juan tembló. Fue un sacudón de la tierra que duró un minuto y dejó a la ciudad bajo una pila de escombros, cadáveres y heridos. Las crónicas hablaban de 10.000 muertos y 250.000 heridos. Pero, ¿qué dejó al descubierto la tragedia del terremoto? En tiempos como estos, los de comienzos del siglo XXI, en los que los desastres naturales están a la orden del día, se vuelve incluso más notoria la frágil memoria nacional sobre lo que ocurrió en San Juan en enero del 44. También nosotros tuvimos que reponernos a desastres naturales de magnitud y con dificultades políticas y sociales, tal como veremos ahora. Los invito a ver la primera parte de Terremoto de San Juan, un documental dirigido por Hernán Couriano. Falla geológica, fractura, trauma colectivo incurable, atajo de la historia. Esta grieta de 8 kilómetros de largo fue la marca que dejó en la Tierra una de las peores catástrofes de la historia argentina. En enero de 1944, un terremoto destruyó la ciudad de San Juan y localidades vecinas. Los muertos y heridos se contaron a miles. Fue un desastre natural, ajeno a la voluntad y al control humano, pero dejó al desnudo un orden social calamitoso. Sobre las ruinas de la ciudad desaparecida, se levantaría en los años siguientes una nueva San Juan. En medio de una pugna de intereses por condicionar la reconstrucción, también hubo lugar para proyectos de una sociedad nueva. Sueños de refundación que se haría carne en el movimiento social y político que, con la misma intensidad del terremoto, sacudiría la vida de la Argentina. San Juan había sido fundada durante la colonia, al pie de la cordillera. A fines del siglo XIX, con el auge de la industria vitivinícola, floreció allí una oligarquía de bodegueros, conservadores y católicos que echó profundas raíces en el poder. Como muchas otras provincias del interior argentino, era un verdadero feudo en el que los sectores populares eran explotados y excluidos con violencia. En los años 20, a la sombra de la élite viñatera, surgió un movimiento que intentó subvertir este injusto orden social. Los hermanos Aldo y Federico Cantoni, disidentes del irigoyenismo, eran los fundadores del bloquismo. A pesar de ser médicos, se consideraban a sí mismos gauchos analfabetos y habían hecho de la alpargata su bandera de combate. Este símbolo reaparecería 2 décadas más tarde para dominar la iconografía política argentina. El bloquismo de los Cantoni estableció medidas de avanzada en favor de los sectores populares. En 1934, la última administración cantonista fue derribada por un cruento golpe de Estado provincial. Era la década infame y, al igual que en el resto del país, en San Juan se restauraba el dominio oligárquico. En los 10 años siguientes, la provincia tendría 11 gobiernos, todos nacidos de elecciones fraudulentas, votos comprados con promesas que nunca se cumplirían. El 15 de enero de 1944, en la ciudad de San Juan, algunos podían darle largas al desayuno para ponerse al tanto del desastre que se vivía en Europa. La guerra ya llevaba más de 1500 días, multiplicando ruinas y muertos por todo el continente. Era una tragedia lejana, inimaginable en esta ciudad, que por más inestabilidad tectónica y política que sufriera,
en comparación, no dejaba de ser tranquila. En el frescor del adobe encalado, resonaban las radios con la voz de Antonio Tormo, al frente de la tropilla de Huachipampa, el orgullo de los sanjuaninos y el cantor preferido en todo el país, por quienes pronto serían llamados Cabecitas Negras. Muchas de sus canciones tenían letra de Buenaventura Luna, el gran poeta popular de la provincia. Andariego y peregrino, viejo poncho como yo, te tienen por montonero, viejo poncho sanjuanino. Pero antes sos argentino, tradicional guerrillero. Hacia las 10 de la mañana, el suelo de San Juan tembló tímidamente, 2 veces en 15 minutos. Era algo habitual que no preocupó a nadie. Al mediodía, con el cierre de los edificios públicos, se inauguró oficialmente la siesta. Pero el 15 de enero de 1944, al caer la noche, iglesias, confiterías y clubes sociales dejaron de ser los lugares habituales de encuentro y celebración para convertirse en los sepulcros de una multitud de sanjuaninos. No hubo movimiento precursor, no hubo crecimiento paulatino, solo hubo un gran remesón como si algo hubiera arrancado de cuajo. Alcancé a dar unos pasos en el patio y ya todo había pasado. Pero San Juan ahora está en ruinas. De repente me vi con una gran angustia dentro y estaba solo, con una soledad espantosa. El terremoto, con epicentro en el sudeste de San Juan, comenzó a las 20:52. A esta hora se detuvo el reloj de la Catedral sanjuanina. Menos de 60 segundos después, la ciudad se perdió en un vacío oscuro en el que solo llantos, quejidos y recordaban la vida. En los minutos siguientes, violentos coletazos se hicieron sentir en San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. La noticia se difundió enseguida, conmocionando a todo el país. Esa noche, junto con las grietas del suelo sanjuanino, se abrió un nuevo sendero, un atajo, un acortamiento en los tiempos de la historia política argentina. ¿Cómo había sido la vida en esta provincia que ahora castigaba la furia de la naturaleza? ¿Qué se sabía de ella en el resto del país? San Juan estaba presente para los oyentes de Radio El Mundo, que desde 1940 seguían con entusiasmo El Fogón de los Arrieros. El programa era conducido por Buenaventura Luna, quien con su tonada entradora había inoculado en los porteños el gusto por el folclore. Para 1944, la ciudad de San Juan mostraba una prosperidad que se limitaba a las 4 manzanas del centro, autos lujosos y edificios elegantes, pero mal construidos. Fuera de allí, solo había barrios miserables. Las familias de las clases dominantes contaban con numerosos médicos. Sin embargo, la provincia tenía uno de los más altos índices de mortandad infantil. El terremoto destruyó las apariencias. El 16 de enero, los diarios de todo el país dieron cuenta de la catástrofe. El terremoto y la guerra eran las principales noticias. Más tarde se hablaría de 10.000 muertos y de 250.000 personas sin techo. Los menos afectados habían pasado la primera noche socorriendo heridos y removiendo escombros en busca de vivos y muertos. Hasta las 11 de la noche, todo sucedió en la oscuridad. Los servicios que no se interrumpieron con el sismo fueron cortados después. La ciudad en ruinas se transformó en zona militar.
El gobierno que presidía el general Ramírez llevaba apenas 6 meses. En la voz de su secretario de Trabajo y Previsión Social, el coronel Juan Domingo Perón, dio a conocer algunas medidas para enfrentar el desastre. Se hace necesaria la colaboración generosa del pueblo argentino en los 4 puntos cardinales del país. La Secretaría de Trabajo y Previsión convoca para el día lunes a todas las personas para formar la comisión de una gran colecta en beneficio de los damnificados del terremoto de San Juan. La destrucción del terremoto había hecho visible una ciudad que muchos parecían desconocer. La gente deambula desorientada como perros que han perdido el amo. La totalidad de esta gente pertenece, y lo advierto por su apariencia, a la clase humilde. Pero es que en esta ciudad no habrá más que gente humilde. Es que la gente rica, las personas de situación acomodada, en huida hacia las afueras de la ciudad, se han refugiado en sus fincas o en las fincas de los amigos, y las que no han podido hacerlo parecen humildes. El terremoto los ha vuelto humildes a todos. Los ricos habían desaparecido, y con ellos los médicos. Un terrateniente había dejado la ciudad, dando a su hija por muerta. Cuando fue rescatada con vida de entre los escombros, solo un médico pudo tomarla a su cuidado, Federico Cantoni. Desde distintas provincias, principalmente Mendoza y algunos países vecinos, se movilizaron recursos para socorrer a las víctimas del terremoto. El 18, el presidente Ramírez se hizo presente en San Juan y prometió la reconstrucción de la ciudad. Para el gobierno militar, el terremoto era un símbolo del desastre que la década infame había producido en el país. Pero además de impugnar el viejo orden social, ¿cuánto haría ese gobierno, en el cual el coronel Perón era su figura más popular, para transformarlo efectivamente? Llegamos al final del primer bloque. Acuérdense que quienes quieran volver a ver los documentales ya emitidos en Huellas de un Siglo pueden hacerlo en la exposición de la Casa del Bicentenario los sábados y domingos. Quédense porque después del corte hay más. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, saludamos a todo el país. Les adelantamos algunos de los temas que estaremos desarrollando en Visión 7 Medianoche. Tropas israelíes atacaron barcos que trasladaban ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, dejando un saldo de al menos 10 personas muertas. El mundo está conmocionado por este ataque de Israel. Enseguida les vamos a contar todos los detalles, sin justificación. Y además... A los 62 años murió el bandoneonista y cantor de tango Rubén Juárez. Sus restos están siendo velados en la legislatura porteña, donde una multitud lo despide. Móvil en vivo, enseguida en Visión 7 Medianoche, despide a Rubén Juárez. En unos minutos nos reencontramos con el desarrollo de toda la información. Al término de Huellas de un Siglo los esperamos. El general Ramírez comenzó el plan de reconstrucción de San Juan y con ellos se iniciaron las disputas entre los que querían la reconstrucción y los que creían conveniente una refundación de la provincia. Por un lado estaba la oligarquía bodeguera, que quería que la ciudad se reconstruya exactamente en el mismo lugar a donde estaba antes del terremoto. Y la disputa entre ellos, los arquitectos que venían de Buenos Aires y los miembros del Comité de Reconstrucción, hicieron que se retrase el inicio de las obras. ¿Cómo relataban los poetas populares sanjuaninos el drama que estaba viviendo la provincia? ¿En qué medida logró el gobierno de Perón mejorar la situación? Las respuestas en la segunda parte del documental. La colecta para San Juan, organizada por Perón, fue un éxito de alcance nacional. Ricos y pobres, famosos y anónimos,
donaron bienes, dinero y sangre para los heridos. En los meses siguientes, el dinero recaudado superaría el equivalente a 11 millones de dólares de la época. Este dinero se volverá cada vez más controvertido. La campaña fue inaugurada con un multitudinario festival en el Luna Park de Buenos Aires el 22 de enero. El dinero recaudado era para la colecta. Ese día, Perón conoció a Eva Duarte. Perón y Evita le darían cauce a la liberación de la energía más profunda de la sociedad argentina. Una energía gestada por esfuerzos largamente acumulados. Muchos sanjuaninos se harían por entonces peronistas fervientes. Buenaventura Luna sería uno de los primeros. Roto el puente ya no podré llegar, con mi verso, mi copla y mi canción. Pero yo he de vencer a este río. Otro puente sobre él tenderé. Todo estaba roto en San Juan. De la catedral, la casa de gobierno y el resto de los edificios que habían simbolizado el progreso y la civilización de la ciudad, no había quedado nada. Miles de cuerpos, heridos como el suelo sanjuanino, desbordaban el ruinoso Hospital Rawson, el Central de Mendoza y numerosos hospitales porteños. Algunas víctimas debieron permanecer en el lugar del terremoto, en camas a la intemperie. Las comunicaciones y los lazos comunitarios también se habían roto. Por todas partes podían verse notas, mensajes a familiares y amigos a los que el terremoto había sorprendido separados. Esta foto fue tomada varios días después del terremoto. Una mujer tenía en sus manos un diario con imágenes de niños sobrevivientes evacuados. En alguna de ellas tal vez había reconocido a su hijo y lo buscaba. Al igual que en la guerra, el desastre de San Juan dejó centenares de niños solos que terminaron desparramados por todo el país, alojados en asilos y patronatos de menores. Los sentimientos caritativos de la población del país se han puesto de manifiesto con motivo de la catástrofe de San Juan. Es el deseo expresado por muchísimas personas de hacerse cargo de tantos menores huérfanos o abandonados como han quedado. Hoy se hará sentir el vacío de nuestra legislación al no haber establecido la adopción. Seguramente fueron rostros como estos los que inspiraron la obra destinada a la infancia argentina, que poco más tarde Eva Duarte llevaría adelante con su fundación. Luego del terremoto, la ciudad de San Juan se transformó primero en un gran campamento. En carpas distribuidas por el ejército, la gente trataba de sobrevivir en precarias condiciones de higiene y salubridad. Estos hombres, entre otros, estaban encargados de una tarea digna del infierno: incinerar cadáveres donde los encontraran para evitar una epidemia. La reconstrucción de San Juan había comenzado. El organismo estatal creado para este fin fue el Consejo de Reconstrucción. Hasta el terremoto, el diseño urbanístico de San Juan había sido una cuadrícula con manzanas parceladas de manera abigarrada, sin espacios libres. Casi en la totalidad de estas manzanas se levantaban edificios de adobe que ocupaban las clases poco pudientes, la mayoría de los habitantes de la ciudad. De la inestabilidad del terreno, ya habían dado prueba con anterioridad sismos demoledores. El último había tenido lugar 50 años antes. Sin embargo, la mayoría de las edificaciones se habían levantado sin ningún tipo de previsión,
cada casa era una trampa mortal. Para el momento de la reconstrucción, la sociedad se encontró dividida detrás de dos proyectos opuestos: la restauración y la refundación de la ciudad. Los sectores oligárquicos querían la ciudad en el mismo lugar, a pesar de que los arquitectos enviados por Perón desde Buenos Aires aconsejaban levantar una nueva a 1 kilómetro de distancia. Una de las razones por la que los más ricos se oponían a trasladarla era la valuación de sus terrenos. Mientras que las disputas endurecían las distintas posiciones, una ciudad de casas precarias se extendía rápidamente. Estas casas fueron las que se adjudicaron a las familias más necesitadas. Los sectores acomodados se beneficiaron con otras más cercanas al centro. Tal como se daban los hechos, en algo contentaban a los bodegueros. La ciudad se reconstruía en el mismo lugar. En el año y medio siguiente al terremoto, las disputas entre la élite sanjuanina, los arquitectos porteños y el Consejo de Reconstrucción dejaron a la ciudad en el estancamiento. Del dinero recaudado en la colecta nacional no se tuvieron noticias en ese tiempo. En Buenos Aires, el poeta Buenaventura Luna trabajaba en la Comisión Pro Reconstrucción de San Juan. A pesar de su preocupación por la marcha de los acontecimientos, conservaba sus anhelos de refundación y mantenía la confianza en la intervención de Perón. Apenas asumió la presidencia en 1946, Perón inició un programa de reformas sociales en todo el país. Pero en San Juan, la reconstrucción continuaría relegada. Recién a partir de 1949, el gobernador peronista Ruperto Godoy pondría en marcha un importante plan de obras en la ciudad. Miles de sanjuaninos recibieron de Godoy los títulos de las casas precarias que ocupaban desde los inicios de la reconstrucción. La mayoría de ellas estaba deteriorada. Al finalizar la década del 40, casi nadie en San Juan quería hablar ya del terremoto. Era un trauma demasiado doloroso, una herida común a todos, silenciada e incurable. Buenaventura Luna siempre había apoyado la administración de Godoy, pero resignado a no haber cumplido sus sueños de una ciudad y una sociedad nuevas en San Juan, dedicaba sus esfuerzos a la recuperación de la poesía popular argentina. Una forma de civilización puede derrumbarse y se derrumba, pero la cultura no. A la larga, el hombre siente la necesidad de buscarse en lo nacional, en sus cantares y en sus coplas. En junio de 1955, un movimiento militar se puso en marcha para derrocar a Perón. El gobierno golpista de la Revolución Libertadora intervino San Juan. Un mes después, moría Buenaventura Luna. El hogar escuela para niñas construido por Godoy y la Fundación Eva Perón fue convertido en una escuela para mucamas. Allí se preparaba a las chicas que luego servían en las casas de los bodegueros sanjuaninos. Por un momento, solo por unos momentos, el terremoto emparejó a todos, porque debido al terremoto, todos, los ricos, los pobres, se transformaron en víctimas. Porque el terremoto dejó al desnudo una realidad dispar, injusta en la provincia de San Juan. Una crisis o tragedia es también una oportunidad, dicen algunos.
San Juan tuvo una oportunidad de cambio, pero las contradicciones sociales y políticas impidieron que fuera aprovechada realmente a favor de los sectores populares. Nos quedamos pensando y nos reencontramos mañana en Huellas de un Siglo a las 23:30.